Bueno, vamos a hablar de asma. Acá estamos hablando de un conflicto de bronquios activos más un conflicto de laringe activo que genera una crisis de asma. Asma doble al inspirar y al expirar. Un conflicto humano en general ligado al territorio y un miedo muy violento e inesperado es una de las combinaciones posibles. El conflicto de bronquios tiene que ver con el hemisferio derecho activo, más otro conflicto de cualquier índole que afecta a la corteza del lado izquierdo, como por ejemplo un conflicto de vejiga o de recto. El conflicto de la laringe, que pertenece al hemisferio izquierdo activo, más otro conflicto de cualquier índole en la corteza del lado derecho, vesícula biliar, coronarias. Es el asma laringio al inspirar. Es un conflicto muy importante que afecta a la laringe, incluso sin otro foco de actividad, y producirá una disnea respiratoria que no es asma. La fase de crisis del asma puede estar indicando una crisis epileptoide, es decir, el momento de prueba funcional de los centros de control neuronales durante la vagotonía. Vagotonía cuando uno de los dos conflictos ha sido resuelto, entonces el asma se interrumpe. Puede haber bronquitis o ronquera. Conflicto de miedo violento en la laringe, más un conflicto en el territorio, más un conflicto de separación, o dos conflictos de separación más un conflicto de miedo violento. Al solucionarse el de separación, aparece ya sea un eczema o una dermatosis con posibilidad de alternancia entre una crisis de asma y otra de eczema, según haya o no actividad de conflicto. La alternancia se produce porque existen en realidad tres conflictos con solución de alguno de ellos. La excepción, sin embargo, es que siendo la crisis epileptoide una pequeña recidiva fisiológica, si existe un pequeño foco de Hammer en cualquier lugar de la corteza cerebral, sobrevendrá una crisis de asma para cualquiera de las dos combinaciones, laringe más conflicto o bronquio más conflicto. Esto significa que aún en fase de reparación, el foco se activa por un lapso corto de tiempo. Ejemplo, una persona se enferma y por problemas en el trabajo quiere cortar el contacto con el medio laboral por un tiempo. Le pide a sus colegas que no lo contacten. Es más, desconecta el teléfono para asegurarse de ello. Pero un día se olvida de descolgarlo y recibe un llamado de un colega. Vive un doble conflicto, miedo en su trabajo y fuertemente siente que su colega se mete en sus cosas, en su territorio, traspasando los límites. Hay dos tipos de asma que tienen en común y que representan ambos una constelación esquizofrénica, se le llama. Uno de los dos conflictos es el del medio por el territorio, en amenaza, y puede presentar dos facetas diferentes, una motriz o una sensitiva. La forma sensitiva es el miedo por el territorio y se manifiesta en fase post-conflictólisis con una neumonía, que llamamos la crisis lítica de la neumonía. En fase motriz afecta a la musculatura bronquial, la llamamos asma, y cuando se trata de una constelación de la cual existen nuevamente dos tipos posibles, uno correspondiente al conjunto de la fase activa del conflicto y la otra una corta crisis que es como una corta recidiva de la primera fase activa. En principio, diferentes formas de asma son posibles en función de las combinaciones de conflictos biológicos que se entrelazan para llegar a ellas. Los dos conflictos biológicos están en fases activas simultáneamente. Uno de los dos
conflictos biológicos está activo y el otro presenta una crisis epileptoide, o los dos están en crisis epileptoide en fase de reparación. Resumiendo, la crisis de asma se da si un conflicto activo a la derecha más un conflicto activo a la izquierda, o un conflicto activo a la derecha más una crisis epileptoide a la izquierda, o una crisis epileptoide a la derecha más un conflicto activo a la izquierda, una crisis epileptoide a la derecha más una crisis epileptoide a la izquierda. El ronquido es el velo del paladar que tiembla como si se tratara de una vela deshilachada. El aire cambia de nivel entre la orofaringe, la nasofaringe y la boca. Es un conflicto de quiero que se ocupen de mí durante el sueño. Quiero que me tapen, que me arropen y que me mimen en la cama. Una elección de hacer hacia lo espiritual o un cambio de estado o situación. El ronquido hacia afuera es para deshacerte de algo. Cuando es hacia adentro es que quiero retener algo. La decodificación nos da una doble vivencia auditiva y olfativa para atrapar el bocado, inspirar y alejar el bocado, exhalar. En la mayoría de los casos se trata del compañero o compañera sexual. Responde a una constelación en la que se ven involucradas la zona de control, en el caso del ronquido al inhalar, de la laringe y de separación en el ronquido al exhalar de los bronquios y de separación. La laringe nos habla de un conflicto de miedo violento, atroz, inesperado y sorpresivo, que nos corta el aliento. Reacción que se aloja en el hemisferio izquierdo del cerebro, naturalmente femenino. La reacción natural del lado del cerebro masculino es el ataque. Eso no significa que el hombre no viva este miedo o que la mujer no ataque, sino que la reacción biológica en la naturaleza está basada siempre sobre el modelo arcaico de la supervivencia. El macho enfrenta para que la hembra pueda escapar con o sin la cría. En simpaticotonía, la mucosa laríngea se va a ulcerar con una ligera molestia. Si otro conflicto aparece, puede desencadenarse un asma inspiratorio. Apnea del sueño. Intento volver al vientre de mi madre, en memoria de lo que supongo él o ella siente. No poder terminar el duelo por una muerte, querríamos estar con esa persona. También ver historias con los líquidos. Memoria de intoxicación por humos tóxicos, miedo a que se queden sin oxígeno y mueran. Al cerrar el cajón sentí que no podía respirar y eso me desesperó. ¿Cómo le dejan de insuflar aire para resucitarlo? Le doy mi aire. Ejemplo, un hombre padece apnea de sueño hace 10 años. Recuerda que cuando comenzaron los síntomas había tenido un fuerte disgusto con el arquitecto que construyó su casa. Estando en su trabajo recibe un llamado diciéndole que su casa se estaba incendiando y a partir de allí la apnea. Atribuye su síntoma al gran enojo con el arquitecto. Si hubiera hecho la instalación eléctrica bien, no hubiera habido motivo para que mi casa se prendiera fuego. Encima estaba toda mi familia allí. ¿Cuándo recibió el llamado? ¿Qué sintió? Bronca. Quería matar al arquitecto. Vamos al momento del llamado. ¿Cuál fue su sentimiento? Que mi familia estaba ahí y podría haberse muerto. ¿De qué? Se podrían haber asfixiado. Enfisema o EPOC. Es enfisema más bronquios. En un clima de juego de vida y de muerte al nivel más básico y fundamental, estoy en la imposibilidad casi absoluta, dándome así una mínima chance de escapar, sino de algún modo ya estoy muerto, de escaparme, como en la memoria arcaica de ser atrapado y muerto por el fuego, o por todo aquello que representa una falta de aire, como quedar sepultado bajo la arena, arenas movedizas, un derrumbe.
miedo de no poder respirar más, haber perdido la nobleza. Ser obligado a batirse para poder respirar es algo agotador, frustrante y terrorífico. Desvalorización ligada a la capacidad pulmonar. Miedo de no poder respirar a causa de una enfermedad, de una anomalía. Conflicto de ausencia de comunicación. Todo el aire que hemos hecho entrar y que no salió en forma de palabras quedó en los pulmones, en términos de vida o muerte. Conflicto de especie ligado al territorio, vivido en un clima de impotencia y desvalorización. No hay comunicación en la especie, humana o animal. No puedo volver a emitir mi aire en el verbo. Neumonía. Habla de la infección en los pulmones, miedo en el territorio a la invasión, un robo, por ejemplo. Alveolitos es la fase de reparación de un pequeño conflicto de miedo a la muerte, de asfixia. Marca un gran desaliento y tristeza. El lóbulo se hepatiza de cólera. La neumonía atípica es una definición médica producida por un tipo de coronavirus cuyos síntomas son picos de fiebre, problemas respiratorios, tos fuerte, dificultad para respirar, evidencias de trombopenia, que es falta de plaquetas, asociada a una falta de glóbulos blancos llamada leucopenia. Hay un conflicto de contacto y de invasión por aire de un virus mortal. Y un conflicto de invasión del territorio, con miedo o con directa desintegración del clan por falta de protección. Bueno, con esto terminamos de hablar de las distintas afecciones del aparato respiratorio y sus conflictos.